La ruta de la seda. La ciudad de la seda en el borde de Asia. A través del corazón de la llanura de Anatolia, en Turquía central, a 1500 metros de altitud, corre un profundo valle que rasga la tierra en una roca mellada. Esta es la tierra llamada Capadocia. La erosión de la meseta de piedra caliza, al correr de los años, ha creado aquí un extraño paisaje que no se parece a ningún otro del mundo. Una mirada más detenida revela que las rocas están carcomidas por numerosos agujeros. Estos fueron una vez moradas de personas. Se cree que la gente que vivía aquí eran monjes cristianos. Abandonaron las preocupaciones mundanas para venir aquí y buscar a Dios en una vida de reclusión. Desde los siglos IV al XIV, se construyeron aquí, en Capadocia, casi 2000 templos en las cuevas. En su momento cumbre, aquí vivían decenas de millares de monjes que llevaban una vida de estricta devoción. Todas las cuevas están decoradas en su interior con murales.
También tienen pilares hábilmente tallados y cúpulas que se parecen a las de las iglesias convencionales. Los murales, que se basan en la vida de Cristo, están hechos según la tradición del arte bizantino. Pero la simplicidad y la fuerza de estas obras se consideran exclusivas de Capadocia. En los primeros tiempos estaba prohibido representar imágenes humanas, de modo que los artistas utilizaban símbolos de círculos y cruces. Así, dentro de las desoladas montañas rocosas de Capadocia, prosperó en el pasado un oculto mundo cristiano. Dejamos atrás Capadocia y nos encaminamos en dirección oeste. Las tierras occidentales de Turquía central son una interminable extensión de llanuras onduladas y cubiertas de hierba. El camino que tomamos lleva a la ciudad de Bursa, en Turquía occidental. Antes de Bursa hay una pequeña población llamada Aksalar. Carros que transportaban hojas de morera nos pasaban, uno tras otro, porque Aksalar es uno de los más famosos pueblos productores de seda de Turquía. En Turquía occidental se fabrica seda en una serie de pueblos, pero oímos que Aksalar es conocida por la sobresaliente cualidad de sus capullos. Alrededor de la época en que nacen cada año los cigüeñinos, comienza la temporada verdaderamente atareada para los cultivadores de la seda. Las mujeres se reúnen en el patio alrededor de un gran horno vecinal. Típicamente, una docena, más o menos, de hogares comparte el mismo horno. Cada día encienden el horno en un momento determinado. Cuando el horno alcanza la temperatura adecuada, sacan con un rastrillo todas las brasas y cuecen su pan con el calor que queda. En estos hornos no solo cuecen pan, sino toda la variedad de especialidades de cada casa.
Tal vez esta costumbre del uso comunal del horno nació de la necesidad de economizar mano de obra durante la atareada temporada de producción de la seda. En cualquier caso, hay un sentimiento cálido y de buena vecindad en esta tarea cotidiana. Los cultivadores de la seda están, mientras tanto, ocupados en el trabajo de recoger los capullos. El hombre que vive aquí, Ali Surer, es la tercera generación de cultivadores de seda de su familia. Mis capullos son los de mejor calidad del pueblo, nos dijo con orgullo Ali. Nos contó que llevará estos capullos al mercado de la seda, que comienza al día siguiente. Los gusanos que se usan en Aksalar son una raza resultado del cruce entre gusanos de seda chinos y japoneses. La seda se crea de las hojas de los árboles en el bosque. Así fue como Virgilio, el poeta romano del siglo I a.C., describió la fabricación de la seda. En aquel tiempo, la fabricación de la seda era un misterio total para el pueblo de Roma y desde luego para todo el occidente. China, el hogar de la seda, mantenía en absoluto secreto su proceso de fabricación. ¿Cómo entonces llegó finalmente a Occidente el secreto de la seda? Una explicación tradicional procede del afamado viajero de la antigüedad, Xuanzang. Hace unos 1800 años, había un reino budista llamado Khotan en el desierto de Taklamakan, cuyo rey tomó una esposa de China. Siguiendo instrucciones del rey, la reina y su doncella escondieron una cantidad de huevos de gusano de seda y de hojas de morera en el interior de su corona y los sacaron del país a escondidas. Así, por vez primera, el secreto de la cría de los gusanos de seda salió de China. Hay otra leyenda que explica cómo el secreto de la seda fue transportado aún más al oeste. A mediados del siglo VI, dos monjes cristianos viajaron desde el lejano oriente hasta Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Se dice que estos monjes llevaban consigo huevos de gusano de seda escondidos en sus bastones. Cuando los monjes fueron recibidos por el emperador Justiniano, sacaron los huevos de los gusanos del interior de sus bastones y los ofrecieron como tributo al gobernante. Justiniano estaba encantado y premió con generosidad a los monjes. Y así, el secreto de la fabricación de la seda alcanzó al mundo romano.
La ciudad de Bursa está rodeada de árboles. En realidad, los turcos llaman a esta ciudad Bursa la Verde. Bursa se alza prácticamente en el borde del continente asiático. Desde aquí hay menos de 200 kilómetros hasta el estrecho del Bósforo, que separa Asia de Europa. En el siglo XIV esta ciudad floreció como capital del Imperio Otomano. El ataúd del primer emperador otomano permanece hoy día aquí. Cubriendo el ataúd hay un sudario de la seda característica de Bursa, adornado con maravillosos bordados. Desde entonces, la seda de Bursa es famosa. Hoy día, la población de Bursa es de 500.000 de habitantes. Sus calles mantienen gran parte de su antigua tranquilidad. Debido a su suave clima, esta zona fue un saludable lugar de descanso desde los días del Imperio Otomano. Bursa sirvió como capital otomana durante menos de 40 días. Después, sin embargo, siguió siendo un lugar importante para el comercio con Persia y Arabia. En el centro de Bursa se alza un majestuoso edificio de piedra llamado el Koza Han. Construido en el siglo XV, fue en origen un caravanserai o lugar de reposo para las caravanas de paso. Hoy día, sin embargo, el Koza Han cumple una función diferente. La segunda planta, donde se instalaban en el pasado los mercaderes viajeros, es ahora el hogar de una serie de vendedores de seda al por mayor. El patio, donde antaño se guardaban los caballos y los camellos, es ahora el lugar donde cada mes de junio tiene lugar una subasta anual de capullos de seda. En turco, Koza Han significa Sala de la Seda. Llegamos a tiempo para el comercio de este año y vimos cómo traían los cestos de capullos. Se dice que en la zona de Bursa hay unas 20.000 familias que crían gusanos de seda. El mercado de capullos aquí, en el patio de Koza Han, dura la totalidad del mes de junio. En un mes
se comercia con más de 800 toneladas de seda en bruto. El proceso comercial es muy sencillo. Los granjeros llevan su mercancía a cualquiera de los 35 mayoristas de seda del Kosehan. El precio se establece mediante una negociación entre el granjero y el mayorista. En una esquina del patio, los compradores están ocupados intercambiando información antes de que empiece la transacción. El señor Haki Kisadam tiene 53 años. Ha sido comprador aquí, y muy astuto, durante unos 20 años. A las 10 suena una campana y comienza el comercio del día. Venderé por 1.600 liras el kilo. Juro por Dios que no pagaré tanto. ¿Y a 1.550 liras? Eso es demasiado, Dios no te perdonará. Y así continúan, discutiendo y regateando durante mucho tiempo. Volvemos a encontrarnos al señor Ali, a quien ayer vimos en Aksalar. Ha traído consigo casi 100 kilos de capullos, el resultado de 2 duros meses de trabajo. Para los granjeros como él, con unos pequeños ingresos monetarios, el resultado del mercado de la seda influirá en el modo en que vivan durante todo el año. Para ellos no hay negociaciones más importantes que estas. El señor Haki empieza las negociaciones. ¿Cuánto quiere? 1.690 liras. ¿Cree que va a conseguir tanto? 1.600 liras es un precio muy bueno. Las negociaciones se inician con pequeñas diferencias hasta establecer un precio que agrade a los dos. ¿Cuánto? 1.700 liras. Le daré 1.650. De ninguna manera. Estos capullos son de la mejor calidad. De acuerdo, entonces 1.675 liras. 5 liras más, que sean 1.680. Dos jóvenes siguen al señor Haki, animándole en el regateo. Este trato ha fracasado. ¿Cuánto quiere? 1.700 liras. Es imposible que pague más de 1.600. Se los doy por 1.650 liras. Se lo pregunto otra vez. ¿Cuánto quiere? ¿1.650 liras? Esta calidad solo vale 1.625 liras.
¿Cómo se atreve a decir eso? No pienso rebajar ni una lira. Incluso el muy experimentado señor Haki se siente intimidado por esta mujer. Y al final llega a un acuerdo. Le dará 1.630 liras. Sin duda había comerciantes como el señor Haki en los días del comercio de la ruta de la seda, esperando en mercados de los oasis para hacer sus tratos con las caravanas de paso. El regateo de estos mercaderes endurecidos era probablemente tan lleno de color y tan explosivo como los fuegos artificiales. Una vez que se ha establecido el precio, se pesan los capullos y se concluye el trato. El señor Ali Aksalar consiguió vender sus capullos a 1.400 yens por kilogramo. Parecía insatisfecho y admitió que quería 50 yens más. Sin embargo, ganó cerca de 140.000 yens. Ahora, dijo, compraría regalos para sus nietos y después regresaría a su casa. En turco, los capullos se llaman oro blanco y desde luego el mercado de la seda deja bien claro el valor de este producto. Se puede decir la calidad de los capullos por el sonido que hacen cuando metes dentro la mano, afirma el señor Haki. Los granjeros no tienen habilidad para hablar, así que primero los desprecias, luego los ablandas muy amablemente y el trato está hecho. El señor Haki, por muy duro traficante de seda que sea, es un devoto musulmán. Después del comercio de por la mañana, va a la mezquita para limpiar su cuerpo y orar. Para su plegaria del mediodía, una de las 5 diarias del Islam, el señor Haki siempre va a una mezquita cercana al Kozahan. Primero da gracias a Alá por el negocio del día. Como enseña el Corán, no es pecado que importunes a Alá pidiendo favores. Alá multiplica por mucho los beneficios de aquellos que trabajan según su voluntad. En otras palabras, siempre y cuando uno crea profundamente en el Islam, se le permite beneficiarse de los negocios. De aquí el fervor de estas oraciones.
Después de una media hora de oración, el señor Haki está listo para volver a los rigores de su negocio. El hogar del señor Haki está en Bursa. Aquí su mujer hila la seda que el señor Haki ha comprado para su propio uso personal. La familia ha usado este gran puchero desde los días del abuelo del señor Haki. Solo en Bursa, unas 200 familias hacen hilo de seda de esta forma. Los finos hilos de 30 capullos se hilan juntos para formar una única hebra de seda. Este tipo de hilo, que es ligeramente más grueso de lo normal, se usa para alfombras de seda. El proceso de fabricación de la seda, que antes fue un secreto cuidadosamente guardado en el interior de China, ha viajado de este modo a todo lo largo de la ruta de la seda para dejar sus raíces incluso aquí, en Bursa, en el borde más remoto de Asia. Desde Bursa nos dirigimos a la región de Isparta, cerca del mar Mediterráneo. Aquí, en la suave llanura de hierba, nos encontramos con una antigua carretera pavimentada en piedra. Se la conoce como la Carretera Real. En origen, era usada por el ejército del antiguo imperio persa. Fue construida por el rey Ciro en el siglo VI a.C., después de que sus fuerzas conquistasen esta región. Ha sido llamada la primera carretera del mundo. A medida que el poder de Persia creció en los siguientes siglos, se construyeron muchos otros caminos reales y llegaron a ser utilizados también para el comercio. También aquí se debió oír una vez el sonido de las campanillas de cada caravana que pasaba. Cerca del Camino Real encontramos un pueblecito llamado Yalbás. Sus 500 y pico habitantes son en su mayoría granjeros. Como si fuera por respeto a la edad de este pueblo, en sus calles reina un silencio total. Frente a la casa, madre e hija tejen una alfombra.
La costumbre en esta región es que antes del matrimonio, toda mujer aprende de su madre cómo tejer una alfombra que luego lleva consigo a su nueva casa. En este pueblo realizamos un descubrimiento bastante inusual. Nos fijamos en que las rocas aquí empleadas para construir un muro estaban grabadas con letras y dibujos. Una mirada más atenta reveló que la escritura era inconfundiblemente griego antiguo. Cuando preguntamos, nos enteramos de que estas rocas fueron traídas hasta aquí de las ruinas de una cercana ciudad griega llamada Antioquía. Antioquía prosperó alrededor del siglo III a.C. Y así, en este pequeño poblado, el presente coexiste con naturalidad con el remoto pasado. De pronto, las calles del pueblo cobraron vida con una música alegre. Descubrimos que estaba a punto de celebrarse una boda. Los hombres del pueblo bailan frente a la casa de la novia. Las mujeres del pueblo se han reunido en el patio. Aquí no se ve a un solo hombre. En realidad, esta parte de la ceremonia es solo para mujeres. A los hombres se les prohíbe la entrada al interior de la casa. El nombre de la novia es Şükran Uyku. Tiene 18 años. Lleva un tradicional traje de boda turco que le ha regalado su futuro marido. Esta es la madre de la novia. La danza de las mujeres comienza. Acompañándolas, la música del tez, un instrumento que se parece a la pandereta. Ahora la novia se une a la danza. Una cuchara de madera da el ritmo. Los hombres aún no pueden entrar. Mustafa, el padre de la novia, se sienta en la plaza del pueblo con un aire de soledad en el rostro. Han pasado 7 horas desde que empezó la danza. El sol se está poniendo y todavía siguen.
Una amiga de la novia ha aparecido llevando un bigote negro. Nos dijeron que ella ocupará el puesto del novio, al que no se le permite entrar aquí. Shukran baila feliz. Por fin, a las 11 de la noche, el baile se termina. Las mujeres cantan con tristeza. Esta parte de la ceremonia es una despedida llena de llanto para la novia. Eres una buena hija, cantan, pero ahora nos dejas. Hoy debemos separarnos. La novia se mira en un espejo para decir adiós a su ser no desposado. Las canciones de despedida continúan hasta primeras horas de la mañana. Al día siguiente, el cortejo nupcial llega a la casa del novio en un pueblo cercano. El rostro de la novia está escondido bajo su velo. Desde el tejado, el novio arroja regalos de buena suerte, consistentes en dinero y caramelos. Kadir Oral, el novio, tiene 23 años. En toda su ropa lleva cosidos los regalos en dinero que ha recibido para su boda. El novio da la mano a la novia y la conduce al interior de su nueva casa. Juntos pisan la sangre de un cordero sacrificado. Esto significa que ahora están unidos como marido y mujer. Después se entra el ajuar de los recién casados. Shukran tardó un año entero en tejer esta alfombra. En el patio comienza otro baile. Esta vez es una danza de bienvenida de las mujeres del pueblo del novio. Y otra vez durará hasta la noche.
Abandonamos el pueblo y seguimos hacia el estrecho del Bósforo. Nuestro viaje a través de la inmensa masa de tierra de Asia se aproximaba a su fin. El estrecho del Bósforo, con solo 700 metros de ancho. Este canal separa a Asia y a Europa. Al otro extremo del estrecho se alza Estambul. A lo largo de 1600 años y 3 nombres: Bizancio, Constantinopla y Estambul. Esta ciudad ha sido una gran capital de las tierras de Occidente. Y ahora, no muy lejos, nos espera Roma, nuestro último destino.
Desde los siglos IV al XIV se construyeron aquí, en Capadocia, casi 2000 templos en las cuevas. En su momento cumbre, aquí vivían decenas de millares de monjes que llevaban una vida de estricta devoción. Todas las cuevas están decoradas en su interior con murales. También tienen pilares hábilmente tallados y cúpulas que se parecen a las de las iglesias convencionales. Los murales, que se basan en la vida de Cristo, están hechos según la tradición del arte bizantino. Pero la simplicidad y la fuerza de estas obras se consideran exclusivas de Capadocia. En los primeros tiempos estaba prohibido representar imágenes humanas, de modo que los artistas utilizaban símbolos de círculos y cruces. Así, dentro de las desoladas montañas rocosas de Capadocia, prosperó en el pasado un oculto mundo cristiano. Dejamos atrás Capadocia y nos encaminamos en dirección oeste. Las tierras occidentales de Turquía central son una interminable extensión de llanuras onduladas y cubiertas de hierba. El camino que tomamos lleva a la ciudad de Bursa, en Turquía occidental. Antes de Bursa hay una pequeña población llamada Aksalar. Carros que transportaban hojas de morera nos pasaban, uno tras otro, porque Aksalar es uno de los más famosos pueblos productores de seda de Turquía. En Turquía occidental se fabrica seda en una serie de pueblos, pero oímos que Aksalar es conocida por la sobresaliente cualidad de sus capullos. Alrededor de la época en que nacen cada año los cigüeñinos, comienza la temporada verdaderamente atareada para los cultivadores de la seda. La población de Bursa es de 500 000 de habitantes. Sus calles mantienen gran parte de su antigua tranquilidad. Debido a su suave clima, esta zona fue un saludable lugar de descanso desde los días del Imperio Otomano. Bursa sirvió como capital otomana durante menos de 40 días.
Después, sin embargo, siguió siendo un lugar importante para el comercio con Persia y Arabia. En el centro de Bursa se alza un majestuoso edificio de piedra llamado el Koza Han. Construido en el siglo XV, fue en origen un caravanserai o lugar de reposo para las caravanas de paso. Hoy día, sin embargo, el Koza Han cumple una función diferente. La segunda planta, donde se instalaban en el pasado los mercaderes viajeros, es ahora el hogar de una serie de vendedores de seda al por mayor. El patio, donde antaño se guardaban los caballos y los camellos, es ahora el lugar donde cada mes de junio tiene lugar una subasta anual de capullos de seda. En turco, Koza Han significa Sala de la Seda. Llegamos a tiempo para el comercio de este año y vimos cómo traían los cestos de capullos. Se dice que en la zona de Bursa hay unas 20.000 familias que crían gusanos de seda. El mercado de capullos aquí en el patio de Koza Han dura la totalidad del mes de junio. En un mes se comercia con más de 800 toneladas de seda en bruto. El proceso comercial es muy sencillo. Los granjeros llevan su mercancía a cualquiera de los 35 mayoristas de seda del Koza Han. El precio se establece mediante una negociación. La ruta de la seda. La ciudad de la seda en el borde de Asia.
A través del corazón de la llanura de Anatolia, en Turquía central, a 1500 metros de altitud, corre un profundo valle que rasga la tierra en una roca mellada. Esta es la tierra llamada Capadocia. La erosión de la meseta de piedra caliza, al correr de los años, ha creado aquí un extraño paisaje que no se parece a ningún otro del mundo. Una mirada más detenida revela que las rocas están carcomidas por numerosos agujeros. Estos fueron una vez moradas de personas. Se cree que la gente que vivía aquí eran monjes cristianos. Abandonaron las preocupaciones mundanas para venir aquí y buscar a Dios en una vida de reclusión. Una explicación tradicional procede del afamado viajero de la antigüedad, Xuanzang. Hace unos 1800 años, había un reino budista llamado Khotan en el desierto de Taklamakan, cuyo rey tomó una esposa de China. Siguiendo instrucciones del rey, la reina y su doncella escondieron una cantidad de huevos de gusano de seda y de hojas de morera en el interior de su corona y lo sacaron del país a escondidas. Así, por vez primera, el secreto de la cría de los gusanos de seda salió de China. Hay otra leyenda que explica cómo el secreto de la seda fue transportado aún más al oeste. A mediados del siglo VI, dos monjes cristianos viajaron desde el lejano oriente hasta Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Se dice que estos monjes llevaban consigo huevos de gusano de seda escondidos en sus bastones. Cuando los monjes fueron recibidos por el emperador Justiniano, sacaron los huevos de los gusanos del interior de sus bastones y los ofrecieron como tributo al gobernante. Justiniano estaba encantado y premió con generosidad a los monjes. Y así, el secreto de la fabricación de la seda alcanzó al mundo romano. La ciudad de Bursa está rodeada de árboles. En realidad, los turcos llaman a esta ciudad Bursa la Verde. Bursa
Se alza prácticamente en el borde del continente asiático. Desde aquí hay menos de 200 kilómetros hasta el estrecho del Bósforo, que separa Asia de Europa. En el siglo XIV esta ciudad floreció como capital del Imperio Otomano. El ataúd del primer emperador otomano permanece hoy día aquí. Cubriendo el ataúd hay un sudario de la seda característica de Bursa, adornado con maravillosos bordados. Desde entonces, la seda de Bursa es famosa. Hoy día, la Las mujeres se reúnen en el patio alrededor de un gran horno vecinal. Típicamente, una docena, más o menos, de hogares comparte el mismo horno. Cada día encienden el horno en un momento determinado. Cuando el horno alcanza la temperatura adecuada, sacan con un rastrillo todas las brasas y cuecen su pan con el calor que queda. En estos hornos no solo cuecen pan, sino toda la variedad de especialidades de cada casa. Tal vez esta costumbre del uso comunal del horno nació de la necesidad de economizar mano de obra durante la atareada temporada de producción de la seda. En cualquier caso, hay un sentimiento cálido y de buena vecindad en esta tarea cotidiana. Los cultivadores de la seda están, mientras tanto, ocupados en el trabajo de recoger los capullos. El hombre que vive aquí, Ali Surer, es la tercera generación de cultivadores de seda de su familia. Mis capullos son los de mejor calidad del pueblo, nos dijo con orgullo Ali. Nos contó que llevará estos capullos al mercado de la seda, que comienza al día siguiente. Los gusanos que se usan en Axalar son una raza resultado del cruce entre gusanos de seda chinos y japoneses.
La seda se crea de las hojas de los árboles en el bosque. Así fue como Virgilio, el poeta romano del siglo I a.C., describió la fabricación de la seda. En aquel tiempo, la fabricación de la seda era un misterio total para el pueblo de Roma y desde luego para todo el occidente. China, el hogar de la seda, mantenía en absoluto secreto su proceso de fabricación. ¿Cómo entonces llegó finalmente a Occidente el secreto de la seda?